La última vez estaba yo buscando algunas referencias cruzadas de la carta a los tesalonicenses para ver qué relación tiene esta carta escrita por el apóstol Pablo, qué relación tiene con revelaciones que se habían hecho ya en el Antiguo Testamento, y leímos o mencionamos algunas citas que están en el profeta Daniel referidas al hombre de pecado, o sea, al anticristo, del cual también se habla en esta carta a los tesalonicenses, lo cual nos permite entender que la carta a los tesalonicenses habla de revelaciones que ya se habían hecho en el Antiguo Testamento. Voy a ver si de pronto en esta carta a los tesalonicenses hay alguna otra cita. Como les digo, estoy usando la Nueva Versión Internacional del 78, y entonces vamos a ver. Acá yo creo, ya recuerdo que no encontramos más citas, pero entonces voy a continuar con, seguiría de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, seguiría la primera y segunda a los Corintios, después la de los Romanos, y después el libro Carta a los Hebreos. Entonces voy a tomar algunas citas que encuentre en la primera y segunda carta a los Corintios para que veamos el contexto, y ya de antemano, si se encuentran citas que se refieran a revelaciones hechas en la profecía, podemos entonces ver cómo estas cartas del apóstol Pablo no traen la revelación oculta desde antes de la creación del mundo que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo posteriormente a que la nación de Israel es divorciada, como he mencionado en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Estoy en la primera carta a los Corintios buscando los pies de página, referencias cruzadas. Encuentro, por ejemplo, una que está en Isaías capítulo 29, verso 14, y también otra que está en Jeremías 9:24. Entonces esto nos va a permitir relacionar esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, relacionarla con revelaciones que ya se habían hecho en el Antiguo Testamento, lo cual nos permite comprender cómo este primer ministerio del apóstol Pablo durante el periodo de los Hechos se trataba de estos anuncios que se habían hecho ya, pues, como he repetido mucho en las escrituras del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, tenemos en el libro de Isaías 29:14. Esta cita pertenece, vamos a ver si encuentro qué verso. Está en el verso 19 y dice así. Voy a mirar acá lo que dice: porque el mensaje de la cruz es tontería para quienes están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Verso 19: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes yo frustraré. Entonces voy a mirar esta referencia que hace el apóstol Pablo, buscar en este capítulo 29 de Isaías. Rápidamente voy a buscarlo acá. La cita es 29:14. 29:14 dice: comencemos con el verso 1 del capítulo 29, que dice: ay de ustedes, ay de ti, Ariel, la ciudad donde David se estableció.
añade año a año y deja que tu ciclo de festivales continúe. Sin embargo, yo te sitiaré, Ariel. Ella llorará y lamentará. Ella será para mí como un altar, un hogar de sacrificio, se podría decir así. Entonces están acá las amenazas y los ayes que hace Dios a esta ciudad, de lo que le va a suceder. Por ejemplo, yo creo que esto aquí se refiere, posiblemente puede referirse al día del Señor, aunque habría que estudiarlo detenidamente. Dice en el verso 6, el Señor Todopoderoso vendrá con trueno y temblor de tierra y gran ruido, con tempestad y tormenta y llamas de fuego que devoran. Luego las hordas de todas las naciones que pelean contra Ariel, que la atacan, y su fortaleza y la sitian, serán como en un sueño, con una visión en la noche, como cuando el hombre hambriento sueña que está comiendo, pero se despierta y su hambre permanece. Entonces está hablando pues de Dios ahí, posiblemente del día del Señor, porque habla, por ejemplo, habla de fuego que devora, temblor de tierra, ¿cierto? Hay muchas otras citas en los profetas donde se menciona estos juicios que conocemos como el día del Señor, digamos la segunda parte de la semana 70. Yo creo que este es el día del Señor, porque dice, por ejemplo, en el 8, no, digamos quiero mirar más adelante, el 8 continúa, pero se despierta débil con su hambre que persiste, por lo tanto, así será con las hordas de todas las naciones que pelean contra el monte de Sion. Sabemos que al final de la ciudad de Jerusalén, en esta parte final de la tribulación, va a ser sitiada. Entonces ya tenemos el contexto, que es el día del Señor. Se descanse, que estén sin vista, emborráchense, pero no de vino. Tambaleen, pero no de la cerveza. El Señor ha traído sobre ustedes un sueño profundo. Él ha sellado sus ojos, el de los profetas. Él ha cubierto sus cabezas, el de los videntes. Entonces vemos acá en la cita, veamos, sigamos leyendo en el 11. Le dice el Señor a Isaías en el 11, o sea, el 29:11. Para ti esta visión completa es nada, pero palabras selladas en un rollo. Y si tú das el rollo a alguien que puede leer y decirle, léelo por favor, él te responderá, no puedo, está sellado, o sea, no lo entiendo. Luego sigue el verso 12. O si tú le das el rollo a alguien que no puede leer, y dice, lee esto por favor, y dile, lee esto por favor, él te responderá, no sé cómo leer. Entonces está hablando pues de una revelación que está sellada. Continuemos con el 13. El Señor dice, esta gente se acerca a mí con su boca y me honran con sus, está hablando pues de la nación de Israel, y me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Ellos me adoran, su adoración está hacia mí, está hecha únicamente de reglas enseñadas por hombres. Esta palabra hombre significa, dice otra forma de decirlo, es que me adoran en vano. O sea, por reglas enseñadas por hombres es otra forma. Entonces dice acá el 14, por lo tanto, una vez más, los sorprenderé o los asombraré a esta gente, está hablando de la nación de Israel, con maravilla sobre maravilla. La sabiduría de los sabios perecerá
la inteligencia de los inteligentes se desvanecerá. Hay de los que van a los grandes abismos o profundidades para esconder sus planes del Señor, que hace su trabajo en la oscuridad y piensa, ¿quién los ve? ¿Quién sabrá? Ustedes invierten todo, o sea, cambian, ponen todas las cosas al revés, como si el alfarero se pensara que el alfarero fuera como el yeso. Está como que dice cuando el hombre se quiere poner como en lugar de Dios. Le dirá lo que está formado al que lo formó. Él no me hizo. ¿Puede la vasija decirle al alfarero que él no sabe nada? ¿Quién lo hizo puede ser? Entonces continúa acá hablando de estas amenazas en el 17. En un corto tiempo el Líbano no será, dice así, en un corto tiempo el Líbano no será cambiado, convertido en un terreno fértil, y el terreno fértil será como un bosque en ese día. Antes, fijémonos acá que ya hablan de esos cambios sobrenaturales y gloriosos que van a ocurrir una vez después del día del Señor, cuando ya pues se comience ese reino milenial. Por ejemplo, dice el 18, en ese día el sordo oirá las palabras del rollo, y de la tristeza y de la oscuridad los ojos de los ciegos verán. Una vez más el humilde se regocijará en el Señor. Estamos hablando por acá de ese reino de paz, y que va a haber después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el reino, pues como repito, en los 1000 años. El necesitado se regocijará en el Santo de Israel. Entonces se verá que este contexto que escoge el apóstol Pablo, que está en la primera de los Corintios. Entonces vamos ya a leer unos versos de la carta a los Corintios para ver por qué el apóstol Pablo tomó esa cita, que dice así. Veamos desde el 18, del capítulo 1, 18 o 17. No, veamos desde acá, desde el 17, que dice, la segunda parte dice, para predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo para que no vaya a ser que la cruz de Cristo sea vaciada de su poder, que está hablando pues del poder del Evangelio. Y dice el 18, porque el mensaje de la cruz es tontería para quienes están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados es el poder de Dios, porque está escrito. Entonces aquí está como ese cumplimiento de cómo Dios iba a confundir a los sabios, y a través según el apóstol Pablo, de este evangelio que se predica, del mensaje de la cruz. Y continúa el apóstol Pablo en el 20, ¿dónde está el hombre sabio? ¿Dónde está el hombre letrado? ¿Dónde está el filósofo de este siglo? ¿No ha hecho Dios tontería la sabiduría del mundo? Bueno, ya sabemos que sigue, más o menos que sigue de cómo Dios avergüenza al sabio, y su tontería, que es en la cruz, es más poderoso que la sabiduría humana. Entonces vemos acá como el apóstol Pablo casi que conectará esto con esta profecía, como que fuera el Evangelio, un cumplimiento de esto que Dios anunciaba. Y como sabemos que desde el capítulo 2 del libro de los Hechos se hablaba de los últimos días, veamos que estas cartas que se escriben y que pertenecen al periodo del libro de los Hechos, tanto por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles de la circuncisión, tienen relación con la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que anunciaba pues nuestro Señor Jesucristo de la tribulación,
pero sabemos que esto fue interrumpido y estamos nosotros, o la dispensación presente está como un paréntesis en medio de esta última, digamos, en medio de estas dos fiestas que son, la última que se hizo fue la de Pentecostés, y este cumplimiento pues cuando descendió el Espíritu Santo, y la próxima viene es la de trompetas, que va a ser ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se presente la resurrección, de la cual se menciona en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y que también está en la primera carta a los Corintios capítulo 15.